¿Sabías que Khloe Kardashian violó los términos de su libertad condicional por conducir ebria? Pero solo pasó 3 horas en la cárcel. O que en su juventud, Will Smith atacó a un hombre y casi lo dejó ciego. Hoy conocerás a 10 celebridades que tienen antecedentes penales. Aquí verás a los famosos que arriesgaron sus carreras por un comportamiento violento, problemas con las sustancias nocivas y fraudes que por poco los enviaron a prisión por un largo tiempo. Vamos a ver lo que está increíble. Khloe Kardashian. La familia Kardashian sabe a la perfección que incluso los escándalos graves pueden transformarse en contenido televisivo imperdible para millones de fans. Precisamente esto fue lo que ocurrió en 2007, cuando el arresto de Khloe se convirtió en uno de los momentos más comentados de Keeping Up with the Kardashians, y dejaron claro que hasta los problemas con la ley podían convertirse en un episodio rentable. Todo empezó cuando la socialité fue detenida por la policía y sometida a un control de alcoholemia. Tras dar positivo, fue acusada de conducir bajo los efectos del alcohol y condenada a un programa de servicio comunitario, pero violó su libertad condicional al no presentarse a cumplir con su sentencia, lo que llevó al juez a dictar una pena de 30 días en la cárcel. Pero el destino, combinado con unos abogados extremadamente hábiles, le tenían preparado una sorpresa, ya que en lugar de cumplir toda su sentencia, pasó menos de 3 horas en prisión antes de ser liberada debido al hacinamiento en la cárcel de California. Al salir, su equipo de relaciones públicas emitió un comunicado asegurando que ella estaba dispuesta a cumplir su condena y que lamentaba profundamente lo sucedido. Por supuesto, la familia no dejó pasar la oportunidad y convirtió su problema con la ley en un evento televisivo dentro de una tercera temporada de reality show. Y en los años siguientes hasta bromearon con la experiencia de Khloe al exagerar su breve estancia en la cárcel como si hubiera pasado una vida entera privada de libertad. Will Smith. Ser actor, rapero, productor de cine, ganador de un Oscar y poseedor de 4 premios Grammy significa que a lo largo de su carrera ha conocido el éxito una y otra vez, pero también tiene un pasado oscuro que se remonta mucho más atrás de su famoso altercado con Chris Rock en los premios de la Academia en 2022. En 1989, cuando todavía no era mundialmente conocido como la estrella del príncipe del rap, fue arrestado por conspiración criminal y agresión con agravantes. El incidente ocurrió en su natal Filadelfia, donde celebraba su reciente victoria en los Grammy, pero la noche tomó un giro violento cuando una discusión con el promotor discográfico William Hendrix escaló a un nivel brutal. Según los informes de la época, Will ordenó a su guardaespaldas que le diera una golpiza, dejando a Hendrix con una fractura en la órbita del ojo izquierdo que casi lo deja ciego, y que requirió 6 puntos de sutura. De inmediato fue detenido por la policía y pasó la noche en una celda, donde los demás presos lo reconocieron y lo despertaron a cada momento para pedirle autógrafos. Por suerte para Will, a la mañana siguiente los cargos en su contra fueron retirados y quedó en libertad. Pero más importante aún fue que este incidente no afectó su carrera y continuó como si nada hubiera pasado. Bruno Mars. Este artista es un verdadero prodigio musical, capaz de cantar, bailar, componer y tocar varios instrumentos musicales como el piano, la guitarra y el ukelele, a la vez que su carisma lo convirtió en uno de los artistas más queridos del mundo. Pero al igual que muchos famosos, también tuvo momentos oscuros. En 2010 se encontraba en Las Vegas para dar un concierto y salir a festejar con sus amigos. La fiesta parecía una maravilla hasta que todo se salió de control y la policía irrumpió en su habitación del Hard Rock Hotel, donde fue sorprendido en posesión de 2.6 gramos de sustancias prohibidas. De inmediato fue arrestado y fichado por posesión ilegal, siendo este un delito que pudo costarle su carrera. Afortunadamente para él, salió bien librado del incidente, pues solo recibió una multa de $2,000, 200 horas de servicio comunitario y clases de concienciación sobre sustancias nocivas. Tampoco pasó ni un solo día tras las rejas y un tiempo después los cargos fueron eliminados de su historial. Sin embargo, en una entrevista, Bruno confesó que mintió al juez diciendo que era su primera vez usando ese tipo de sustancias para recibir una pena menor. En varias ocasiones posteriores, el intérprete de Treasure reconoció que el incidente lo hizo reflexionar, al comprender que la fama es efímera y se puede perder en un instante. Desde entonces su carrera no ha hecho más que crecer para hacer de él uno de los artistas más exitosos de su generación, y hasta el momento se mantiene libre de problemas con la ley. Matthew McConaughey. En la película The Gentleman, estrenada en 2019, el ganador del Oscar dio vida a un magnate del crimen organizado con un negocio altamente lucrativo de sustancias prohibidas. Y aunque su interpretación es ficción, la realidad demostró que en el pasado tuvo su propio roce con la ley por un crimen similar. El incidente ocurrió en 1999, cuando una noche de fiesta en su hogar terminó con la policía llamando a la puerta. El incidente empezó cuando sus vecinos, hartos del exceso del ruido, alertaron a las autoridades, y cuando esos llegaron a su residencia, lo encontraron tocando los bongos desnudo, totalmente ajeno a la situación que ocurría a su alrededor. Pero lo que en un principio parecía solo una queja por ruido, enseguida escaló a un nivel más serio cuando los oficiales descubrieron una cantidad considerable de sustancias prohibidas.
Lejos de cooperar, Matthew se resistió al arresto, ignoró las órdenes de vestirse e incluso agredió a uno de los policías. Como resultado fue detenido y pasó 9 horas en la cárcel antes de ser liberado tras pagar una fianza de $1000. Lo más sorprendente fue la resolución del caso. A pesar de que la agresión a un oficial y la posesión de sustancias nocivas pudieron costarle más de 15 años tras las rejas, todos los cargos fueron retirados y solo pagó una multa de $50 por el ruido excesivo. Michelle Rodríguez. Si hay algo que Michelle Rodríguez comparte con Letty, su personaje en Rápidos y Furiosos, es su historial de problemas con la ley. Desde el inicio de su carrera ha tenido varios roces con la justicia y aunque sus personajes suelen escapar de la policía en autos a toda velocidad, en la vida real su historia ha sido un poco diferente. En 2002 fue arrestada por agredir a su compañera de apartamento, lo que marcó el inicio de una serie de enfrentamientos legales. No pasó mucho tiempo después, antes de volver a comparecer ante un juez, esta vez por conducir bajo los efectos del alcohol, portar una licencia vencida y darse a la fuga tras chocar contra otro vehículo. Si bien fue sentenciada a pasar 2 meses en prisión, solo estuvo 4 horas tras las rejas antes de ser liberada por el hacinamiento en la cárcel de California. Pero su historial criminal no termina allí, ya que poco después volvió a ser arrestada por conducir ebria y aunque esta vez pasó 48 horas en prisión, nuevamente evitó una condena mayor al recibir servicio comunitario y 3 años de libertad condicional. Por enésima vez violó los términos de la orden judicial cuando fue detenida en Hawái mientras filmaba la serie Lost, y fue sentenciada a 60 días de cárcel, pero en un giro predecible, solo pasó unas horas encerrada antes de salir liberada. El mismo patrón criminal continuó cuando violó su libertad condicional por tercera vez, lo que resultó en una condena de 180 días en prisión. Por suerte para Michelle, salió de la cárcel tras cumplir 18 días de su sentencia y completó el resto mediante servicio comunitario. Jay-Z. A finales de los 90, Jay-Z dominaba el mundo del hip hop con su álbum Volumen 2 Hard Knock Life, que fue un fenómeno de ventas al ser certificado 5 veces platino y enseguida volvió a tener un triunfo en sus manos gracias a Volumen 3 Life and Times of Sir Carter, con el que dejó claro que él era la máxima estrella del rap en esa época. Pero en medio de su ascenso imparable, un acto de traición lo llevó al borde del abismo, tal como ocurrió en 1999, cuando el productor Lance Aon Rivera filtró su esperado álbum y lo vendió ilegalmente antes de su lanzamiento oficial. Para Jay-Z, esto no era solo un golpe financiero, sino una falta de respeto personal, hasta que la tensión explotó durante una fiesta organizada por el rapero Q-Tip en un club de Nueva York. Lo que empezó como una confrontación verbal terminó en un absoluto caos de golpes por todas partes, y en medio del tumulto, Jay-Z apuñaló a Rivera dejándolo gravemente herido. Al día siguiente se entregó a las autoridades jurando ser inocente, pero fue acusado de agresión grave. La batalla legal se extendió por más de un año y si era declarado culpable, se enfrentaba a 15 años de prisión. Finalmente optó por declararse culpable y logró evitar la cárcel con una sentencia de 3 años de libertad condicional y la prohibición de no salir del estado de Nueva York sin autorización. Nadie sabe con exactitud si se trató de buena suerte o buenos abogados, pero la verdad es que su castigo fue bastante inofensivo si tomas en consideración que casi asesinó a una persona. 50 Cent. El rapero cuyo verdadero nombre es Curtis Jackson III vivió una adolescencia y adultez temprana que parece sacada de una película, ya que creció en Queens, Nueva York, en medio de la violencia y el comercio de sustancias prohibidas. Después de la trágica muerte de su madre, cuando apenas tenía 8 años, fue criado por su abuela, pero la calle se convirtió en su verdadera escuela, así que a los 12 años ya estaba vendiendo material ilícito y codeándose con pandillas. A los 19 años su vida dio un giro peligroso cuando intentó venderle el producto a un policía encubierto. Luego de ser arrestado, los oficiales encontraron sustancias nocivas y armas en su casa, así que para evitar la cárcel se declaró culpable y asistió a un campo de entrenamiento militar. Pero incluso después de su liberación, seguía atrapado en el mismo mundo criminal del que no parecía tener salida. Su vida dio un giro de 180 grados cuando conoció al legendario productor John Master J, quien vio en él un talento increíble y lo ayudó a grabar su primer álbum. Pero justo cuando estaba a punto de debutar, su pasado lo alcanzó y una pandilla rival le disparó 9 veces a quemarropa. Milagrosamente sobrevivió al atentado contra su vida, pero su sello discográfico lo abandonó y parecía que su carrera había terminado antes de empezar. Por fortuna, Eminem escuchó sus canciones y lo contrató en 2002. Desde entonces, 50 Cent se convirtió en un gigante del hip hop y aunque tuvo un par de roces con la ley, logró dejar atrás su vida de criminal y construyó un imperio musical que lo hizo multimillonario. Danny Trejo. Este actor es conocido por sus papeles de tipo rudo en películas como Machete, pero su vida real fue aún más intensa y peligrosa que cualquiera de sus personajes. Criado en uno de los barrios más duros de Los Ángeles, a los 8 años se unió a una pandilla y comenzó a vender sustancias prohibidas porque para él la violencia y el crimen eran algo normal en su día a día. Las cosas escalaron rápidamente, pues se volvió consumidor de las mismas sustancias que vendía y empezó a participar en robos para alimentar su consumo. A los 18 años ya estaba en prisión donde conoció a Charles Manson antes de que ese
se convirtiera en el infame líder de su secta. Pero lo peor estaba por venir, ya que al ser liberado cometió delitos aún más graves como tiroteos, ataques con granadas y hasta una brutal pelea en un bar donde apuñaló a un hombre en la cara con una botella rota. En 1965 su suerte se agotó cuando intentó vender sustancias nocivas a un policía encubierto. De inmediato un juez lo condenó a 10 años tras las rejas y fue enviado a Folsom, Soledad y San Quintín, que en ese entonces eran conocidas como las 3 cárceles más peligrosas de California. Allí se convirtió en campeón de boxeo, pero también sobrevivió a motines y enfrentó el corredor de la muerte tras golpear accidentalmente a un guardia con una roca. Luego de su liberación en 1969, Danny decidió cambiar su vida. Lo primero que hizo fue mantenerse sobrio y trabajó como voluntario para ayudar a los jóvenes a no cometer los mismos errores que él. Con el tiempo probó suerte en la actuación y aprovechó su apariencia de tipo rudo para conseguir papeles de pandillero, hasta que se convirtió en una estrella con más de 40 años de carrera en el cine. Snoop Dogg. Antes de alcanzar el estrellato como uno de los raperos más grandes de todos los tiempos, Snoop llevaba una vida muy distinta. Durante su paso por la escuela secundaria politécnica de Long Beach, destacó como quarterback del equipo de fútbol americano, pero también tenía una segunda faceta en el mundo del crimen al ser vendedor de sustancias prohibidas a sus propios compañeros de clase. Su doble vida lo llevó a unirse a la temida pandilla Rolling Twenties, lo que solo complicó más su camino, tal como ocurrió en 1990, cuando fue arrestado y condenado por posesión e intento de venta de sustancias nocivas. Durante su tiempo en la cárcel, otros miembros de su pandilla lo alentaron a seguir su carrera en el hip hop, y fue así como terminó siendo presentado a Dr. Dre, quien acababa de salir de la legendaria banda NWA. El éxito no tardó en llegar, pero tampoco los problemas, porque en 1993, justo cuando estaba a punto de lanzar su primer álbum, Snoop y su guardaespaldas McKinley Lee fueron arrestados tras la muerte de Philip Walmarian, quien recibió un disparo en un altercado. El juicio se extendió por 3 largos años hasta que en 1996 ambos fueron absueltos, pero a pesar de este roce con la ley que casi lo envía a la cárcel, sigue enfrentando problemas legales como un arresto en 2005 por posesión de sustancias y un arma de fuego. Felicity Huffman. Durante años, fue aclamada por su papel en Desperate Housewives, que le valió un Emmy y un premio del sindicato de actores, pero su legado en la televisión quedó manchado por un escándalo que la puso en el ojo del huracán, cuando participó en un esquema de sobornos y fraude universitario que sacudió a la élite de Hollywood. La verdad salió a la luz gracias a una operación encubierta del Departamento de Justicia que expuso a una red de celebridades y empresarios adinerados que recurrieron a sobornos y trampas para asegurar el ingreso de sus hijos a las universidades más prestigiosas del país. En el caso de Huffman, fue descubierto que pagó $15,000 en un supuesto donativo benéfico para alterar los resultados del examen de admisión de su hija mayor y garantizar así su entrada a la Universidad del Sur de California, una institución con una tasa de aceptación de apenas el 12%. Cuando fue llevada a juicio, se declaró culpable y aceptó toda la responsabilidad por sus actos. Como castigo, fue condenada a 14 días en una prisión de mínima seguridad, una multa de $250,000 y 250 horas de servicio comunitario. Pero quizás lo más duro fue el golpe irreversible en su reputación, en que pasó de ser una respetada estrella a volverse el rostro de uno de los mayores fraudes académicos de la historia. Ahora cuéntame, ¿conoces a otros famosos que tuvieron problemas con la ley? Deja tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, acá te dejamos 2 videos que seguramente te encantarán.